Después me contas. Sí. O sea que cuando arranque la clase completa y pongo la lección. No, ya está. Con el micrófono, ¿no? Sí, con el micrófono. ¿Este es auriculares? ¿O este de este lado? ¿O hay algo? No, los auriculares y de acá. Ok. Volvemos a avisar que continuamos. Que ya está en vivo. Sí. Ahí está. Pero digo, por el delay que hay ahora con el tema del audio. A gritar. Y si das con micrófono, ¿me van a escuchar igual? Acá sí, pero... Ah, sí, no, pero ese no me lo El otro día hablaba en susurro y me escuchaba yo que estaba como a 5 sillas. Hay un sonido ahí como para ver si funciona el sonido de esa, después que debe funcionar esto. Si no funciona es porque estamos en otro. Bueno, no importa, porque después lo vemos, no importa. Después lo vemos. Es que tenemos que saber, porque igual no sé el sonido ahí. Está bien, pero tenemos que empezar la clase unos minutos antes de las 10. Unos minutos antes de las 10. Tengo 4 profesores lo que le decía Antes de las 10. También ayer. Entonces probamos el... Claro, después. Yo arranco, porque después lo vemos. Gracias. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Disculpen la demora, teníamos unos problemitas técnicos, de hecho con el audio también, así que de acá desde el aula, ¿me escuchan bien al fondo? ¿Sí? Estamos sin micrófono. ¿Me escuchan bien? Yo tengo igual una voz que ya viene con micrófono incorporado. Bueno, vamos a comenzar. ¿Se me escucha bien? Bien, perfecto. Bueno. Bueno, de acuerdo al cronograma, si se fijan, y ayer habíamos adelantado, hoy vamos a estar trabajando sobre los ejercicios que están señalados en el cronograma, algunos que tienen que ver con el concepto de función y otros que tienen que ver con dominio de una función. Eso es puntualmente lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, buscando los ejercicios. En el cronograma también había algunos videos sugeridos, ¿sí?
¿Sí? Bien, ok. Uy, ay. Ah. Sí, se me activa el lápiz y cada vez que lo toco. Ah, bueno, nada. Ahí está. Sí, porque cada vez que me la pantalla, ok. Ahí va. No sé cuál era. Ahí tenés ¿se sacas el lápiz? Ah, no se saca. No, ahí, ahí. Ay, gracias. ¿Querés un mouse? Gracias. ¿Me recordás cuál es el primer ejercicio? No me acuerdo si es review. 3, 5. Ah, acá. Bien, ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar trabajando con los ejercicios del 5 al 8. En el cronograma está señalado el ejercicio 8. Vamos a hacer una mirada sobre los 4 grafiquitos que tenemos ahí de 5 a 8. ¿Sí? Ese es uno de los primeros ejercicios que tenemos para trabajar. Y en este caso, ¿qué es lo que nos piden? A ver. Si es una función o no, lo que está representado en el gráfico. Muy bien. Acá en el aula presencial, ¿me recuerdas tu nombre? Nahuel dice que lo que nos están pidiendo es que lo que tenemos graficado ahí, esas curvas que están graficadas ahí, tenemos que determinar si puede representar el gráfico de una función o no. ¿Sí? Vamos a mirar el ejercicio 5. Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos están preguntando ahí? Valga la redundancia, ¿qué es lo que deberíamos hacer para responder eso? Si ese gráfico puede representar el de una función. Entonces, para contestar esto, ¿qué vamos a necesitar conocer? Esa información, la ordenada al origen, dicen acá, esa información es puntual, pero me responde otra cosa. Yo tengo que ver si eso representa el gráfico de una... ¿De una qué? Ahí vamos. De una función. Entonces lo que me tendré que preguntar naturalmente es cómo voy a determinar qué cosa representa el gráfico de una función. Acá hay un compañero en el aula presencial que ya está haciendo señas de cuál es la respuesta. ¿Está? Ahí la vemos. Bueno, entonces, ¿qué deberían hacer? A ver. ¿Qué les parece? En el el gráfico del dibujo 5 vamos a mirar. ¿Qué les parece? Sí, no. ¿Dónde se encuentra el libro?
Más fuerte. El Telegram. Gracias. Bueno, entonces, Usted continúe, yo voy a tratar de... dale, gracias. Además de Nahuel, que ya respondió con... ¿Quién más habló? ¿Alguien más? No es una función. No representa el gráfico de una función. ¿Me decís tu nombre? Pablo. Bueno, Pablo y Nahuel dicen que el gráfico, el dibujo del 5 no puede representar el gráfico de una función. Y eso es cierto. Bueno, ahora me escuchan perfecto, ¿no? Bueno, antes también, si tengo un pizarrón. Gracias, Cookie. El sonido que hablen de allá, para que se escuche acá. Pedirle a Adriel que hable. Adriel, buen día. Nos están pidiendo acá en audio si podés hablar, a ver si te escuchamos. Mientras buscame en qué página del libro me buscan dónde está la definición de la prueba vertical y la definición de función. Adriel. Buen día, Adriel. ¿Me escuchás? Hola, hola. ¿Y? ¿Día? Sí, es verdad. Cualquiera Cualquiera que esté en BBB, ¿no? Necesitamos que activen el micrófono, a ver si nos escuchamos acá en el aula. ¿Alguien me escucha? Bueno, en realidad está todo conectado y está el volumen alto, así que se deberían escuchar. Quédate un segundo y chequeamos a ver si... Página 17 del libro. ¿No contestan, sí? ¿No contestan? No. Me escuchan ustedes, chicos. Debería escucharse, así que no te Bueno, No está escuchando la... Está, por lo menos solucionamos. 49, 17 el libro y 49. Bueno, volvemos entonces al ejercicio 5. Bueno, acá Pablo y Nahuel en el aula presencial dicen que ese gráfico que está ahí dibujado no puede representar el de una función. Para esto, obviamente, tenemos que recordar cuándo un gráfico será el de una función. ¿Qué cuestiones teníamos que tener en cuenta para que una relación sea una función? ¿Qué dos características deben cumplirse? Acá dice que tiene 2 puntos que cortan con la gráfica, por eso no funciona. Bien. Bueno, acá en BBB dicen que tienen 2 puntos que cortan a la gráfica, por eso no es función. ¿Estamos todos de acuerdo en que eso no puede representar el gráfico de una función? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la razón, dicen, es porque la gráfica... 2 puntos que cortan la gráfica. Tiene 2 puntos que cortan la gráfica, por eso no es función. O 4 puntos, dice Carla en BBB. Y acá Nahuel y Pablo, en el aula presencial, también coinciden. Y Nahuel además le agregó una explicación, ¿sí? Que señaló con la mano, pero que tiene nombre esa explicación. ¿Te acordás, Nahuel, cuál era? La recta vertical. El test de la recta vertical. Silvina, ¿me recordás en qué página del libro está? Está en la 17 del libro y las... Página 17 del libro, y test... 49 del PDF. Bueno, 17 del libro, página 17 del libro, prueba de la recta vertical. Y básicamente, ¿qué es lo que dice la prueba de la recta vertical? Que si trazamos una recta vertical, ¿qué va a ocurrir? A ver. Miren mi recta, gracias. Bueno, supongamos que eso es una recta vertical, ¿sí? ¿En cuántos puntos corta esta recta a la gráfica de la función? En 3 puntos, ¿sí? Acá, bueno, acá
y acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que hace que esto no sea una función? Para que lo sea, cada X, ¿cuántas imágenes tiene que tener? Una única imagen. Eso es clave para el concepto de función. Esa es una de las palabras claves. Cada X que esté en el dominio tiene que tener una única imagen. Ahí, bueno, un poco desprolijo, pero ¿cuántas imágenes tiene esto? Yo me paré en un X, a ver. 3 imágenes. Supongamos, bueno, sí, supongamos acá. Este X que está acá tiene a este Y como imagen, tiene a este Y como imagen y también tiene a este Y como imagen. Y esas 3 imágenes son distintas, por supuesto. ¿Está? Eso es lo que cuenta la prueba de la recta vertical. ¿La chequearon en la página 17 del libro? ¿La chequearon? Bueno, ese es un concepto para resaltar, ¿sí? Para sacarlo también del libro y para tenerlo anotado. En los videos. En los videos, bueno, esta es verdad, gracias Sim por recordarlo. Acá la profesora me está recordando que en el video sugerido del profesor Soto, que les habíamos pedido que miraran, ahí está la prueba de la recta vertical. ¿Está? Ahí está explicado. Bien, entonces con esa idea, pasemos al ejercicio 6. De este del 5 ya no hay más que decir. La respuesta es no, no es el gráfico de una función porque hay algunos valores de X que tienen más de una imagen. Esa es la respuesta. ¿Sí? Bueno, a ver, miren el 6, tómense un ratito, fíjense que además del dominio, la otra cosa que pregunta, en el caso que sea una función, la otra cosa que pregunta el ejercicio 6 es cuál es el rango de una función. ¿Sí? Si no sé qué es el rango de una función, video en este momento o libro. Recomendamos otra vez traer las ideas previas, miradas, leídas para poder trabajar. Bueno, un ratito para trabajar en el ejercicio 6. La pregunta es si eso representa el gráfico de una función y en caso que sí lo sea, determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. Que me resulta incómodo recién cuando rayé, horrible, con lápiz, sin lápiz, horrible. Quería marcar puntos y me salía cualquier cosa. Igual voy a probar. Capaz que con el dedo. Me parece que con el dedo es mejor que con el lápiz. Ahí, para borrar. Ahí. Pequeño detalle, ¿no? Sí, torpeza mía me parece que fue. Gracias. Estaba los tirones. Cuando lo compré, tenía otro tipo. Tenía la que usaba muy parecida. ¿Te quedaste sin lápiz? Sí, pero con una alegría. Valió la pena. Anulaste el audio porque estamos diciendo que no se escucha. Sí, anulé el audio porque estamos charlando.
Eh, Está tomada, tío, pero yo no estoy. Si querés, a pronto mandarle uno que... Bueno, un ratito más, ¿sí? Porque ya en BBB tenemos una respuesta, así que... Sí. Me falta el rango, pero me dijeron que era una función y me dieron el nombre. Bueno, acá en BBB, a ver, ¿qué tenemos? El dominio de la función, dice Carla, es de -2 a 2. A ver, si ya estamos hablando del dominio de la función es porque ya han decidido, la compañera que respondió ya decidió que esto sí es el gráfico de una función. ¿Sí? Entonces, primero esto. Esto que tenemos en pantalla, ¿representa el gráfico de una función? Sí, en este caso sí, porque si trazamos, hacemos la recta de la prueba vertical, ¿sí? Cada recta vertical que yo trace va a cortar a la gráfica, supónganse que esas son rectas verticales, ¿sí? Va a cortar a la gráfica en a lo sumo no, en un punto. Exactamente en un punto. Después explico por qué la diferencia con a lo sumo. Exactamente en un punto. Esto quiere decir, cada X del dominio tiene una única imagen. ¿Está? ¿Qué es una imagen? A ver, pregunta acá un compañero. Vendría a ser como I, dice Pablo. Vendría a ser como I. ¿Y dónde busco esa información? ¿Dónde busco esa información? ¿Quién le contesta? En Google, sí, también. Bueno, en el gráfico, pero si yo no sé qué quiere decir que es la imagen de un punto, tendré que volverme al día 1 de clase y ver el video del profesor Soto donde explica todo esto, ¿sí? O la primera clase también. Bien, entonces, el dibujo 6 sí representa el gráfico de una función. Una vez que determinamos eso, tiene sentido que hablemos del conjunto dominio y del rango. Como hoy vamos a estar hablando de dominio, comencemos ya recordando qué es el dominio de una función. A ver, Nahuel, ¿ibas a contestar algo? Bien. Dice Nahuel los valores que puede tomar la X. Son todos los valores de X que tienen una imagen, a los que les corresponde un Y. ¿Está bien? Y en este caso, si nosotros siempre lo vamos a contestar en caso que hablemos de intervalos, siempre lo vamos a contestar mirando el gráfico de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál es el menor valor de Y que tiene una imagen ahí? -2. ¿Sí? Bien. A ver, cada cuadradito señala una unidad, ¿no? Por lo que tenemos acá. Entonces, empieza acá. ¿Este qué valor sería? -2. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la imagen de -2? 1, ¿se acuerdan? Vamos hasta la gráfica, ¿sí? Y de ahí nos vamos al valor de Y. Entonces tenemos que F,
que f de menos 2 es igual a 1. No lo pide el ejercicio, es simplemente para recordarle y refrescarle al compañero que estaba preguntando qué es una imagen. Eso es una imagen. ¿Sí? Al compañero que preguntó, ahí te termino de dar el ejemplo de cómo obtener la imagen de un punto. Bien. Todo esto lo podemos hacer desde x igual a menos 2 hasta x igual a x igual a 2. Por eso, en BBB, Carla había puesto que el dominio de esta función son todos los x que van de menos 2 a 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Guarda los que me parece que pensaron en menos 1, estaban leyendo el dominio sobre el eje Y. Recuérdense que el dominio lo leemos sobre el eje X. A ver, ¿se habrá escuchado? Si no, ¿te paso el micrófono? Bueno, lo que dice la profe Sin, para los que contestaron que el dominio iba desde menos 1, es porque, una razón puede ser porque estén mirando el dominio sobre el eje Y. Pero el dominio siempre es un subconjunto del eje X. Siempre se contesta sobre el eje X. ¿Qué conjunto se responde y sobre el que hay que mirar el eje Y? El rango, que eso también es parte del ejercicio. Entonces, el dominio son todos los X acá lo estoy señalando que están entre menos 2 y 2. Eso que estoy señalando en rojo, se fue, ahí volví. ¿Sí? Eso que estoy señalando en rojo es el conjunto dominio. Bien, si tenemos que escribirlo, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo se escribe el conjunto dominio? Dominio de la función. Dominio de la función es igual a el intervalo de menos 2 a 2 cerrado. Bien, muy bien. Acá, ¿me decís tu nombre? Fernando. Fernando dice que el dominio de la función es el intervalo cerrado, aclara, cerrado en menos 2 y también cerrado en 2. ¿Cómo se dio cuenta Fernando que era cerrado el intervalo? Fernando. Por los puntos pintados entre los extremos. Yo les repito porque está sin micrófono. Acá Fernando en el aula presencial dice por los puntitos que están en los extremos de la gráfica que están pintados. Si no fuese así tendríamos un agujerito. ¿Sí? Esa es la forma de identificar y de pasarlo a la notación de intervalo. Bien. Pasamos ahora a la otra parte del enunciado que pide calcular el rango de la función. Para calcular el rango de la función, acá lo que tenemos que distinguir es, o por lo menos recordar, la noción de rango o conjunto imagen de una función. A ver, ¿qué es el rango de una función? Ya tenemos la respuesta en BBB, pero antes vamos a recordar qué es el rango de una función. ¿En qué eje tenemos que mirar el rango? En el eje Y. Bien, en este caso hay que otra vez, cuando hablamos del eje Y, del eje vertical, vamos a contestar del menor valor al mayor valor. Así que se mira desde abajo hacia arriba. ¿Cuál es el menor valor que toma Y? Menos 1. Ahora sí, el rango. Bueno. Ahí.
el rango. Mis compañeras les pueden comentar que yo tengo linda letra. Hoy me está jugando en contra la pantalla. ¿Tá? Bien, el menor valor es i igual a menos 1. Ya que estamos, no lo pide, pero ¿para qué valor de x i vale menos 1? Para 0. Además, como es la imagen de 0, y ahí recupero lo que decías hoy, ¿tu nombre? Gonzalo. Lo que decía Gonzalo, acá sí va Gonzalo tu información. Menos 1, i igual a menos 1, es la imagen de x igual a 0. Y eso tiene un nombre y se llama ordenada al origen. La imagen de 0 en la gráfica de cualquier función es la ordenada al origen. Entonces, vuelvo a lo que estábamos respondiendo. El rango va desde 0 hasta 2 o 3. No, 2. 2. Hasta 2. I igual a 2 es la imagen de quién. Ah, sí, gracias por hablar de la ordenada al origen. Gracias, Silvia. Acá lo corrijo, ¿eh? Me equivoqué. Desde i igual a menos 1 hasta i igual a 2. ¿Sí? Fíjense, si yo trazo acá una recta por i igual a 2, ese es el punto más alto de la gráfica. ¿Y para qué x ocurre? I vale 2 cuando x vale 2. ¿Estamos? Entonces, el rango es el conjunto menos 1, 2. Bien. Vamos al ejercicio 8. ¿Se ve bien? El gráfico es como una escalerita. Acá la pregunta es si el problema del ejercicio 8 puede representar el gráfico de una función. ¿Cuál es sin? ¿Qué partidas? ¿Puede ser? Ah, con J. Acá ya dice. Pero Pero se te metió el video. ¿qué pongo? Ya tenés respuesta. Bueno, no llegamos a poner la música. Acá dicen que el 8 no representa una función porque tiene varios puntos que cortan la gráfica. Bien. Acá Carla dice en BBB que el ejercicio 8 no puede representar el gráfico de una función porque tiene varios puntos que cortan la gráfica. Los puntos están en la gráfica. Si yo hago la prueba de la recta vertical, ¿qué pasa con la recta? ¿Quién corta en más de un punto? Acá en el aula presencial, cuando yo pregunté qué pasa con la recta vertical, dijeron que corta en más de un punto, ¿sí? La recta vertical corta en más de un punto. ¿A quién o a qué? A la gráfica. A la gráfica de la función. Eso quiere decir que va a haber algunos x que tienen más de una imagen. Por ejemplo, Carla dice, por ejemplo, Si la cortas en uno, lo puedes ver. dice Carla, si trazamos una recta vertical que pase por x igual a 1, ¿sí? Se puede ver.
Fíjense que esa recta vertical va a cortar a la gráfica en infinitos puntos, ¿sí? Entre 0 y 1. Eso quiere decir que x igual a 1 tiene más de una imagen. Todos los números sí que estén entre 0 y 1 son imagen de ese x. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a contestar que el dominio y el rango de una función, cuando el gráfico representa de una función, este no es el caso. ¿Quedó la idea? ¿Sí? Bueno, para completar las ideas, ¿qué tenemos que hacer? Escucho. Para completar las ideas a quienes no les quedó tan claro, ¿qué tienen que hacer? Revisar la teoría. ¿Y dónde revisamos la teoría? El cronograma es un aviso de lo que vamos a trabajar, pero no me va a aportar mucha información para estudiar. En los videos del profe Soto, ¿sí? En el libro, vuelvan a mirar la definición de una función, vuelvan a revisar la prueba de la recta vertical. ¿Está? Bien. Vamos a pasar ahora a un siguiente ejercicio. Ahora sí vamos a estar trabajando puntualmente con el dominio de una función, así que de acuerdo al cronograma, eso corresponde a los ejercicios, a ver si me lo recuerdan, no lo tengo acá a mano, al cronograma, pero entramos en la parte de revisión. Busquen en el libro la parte de revisión. Del 5 al 8 de... No, eso era lo que... revisión. Vos tenés 5 al 8 review. 5 al 8 review. Y... bueno, vayan buscando en revisión lo que está indicado en el cronograma. Revisiones de la página 81 del libro y 113 del PDF. Bien, ahí lo tenemos. Acá está en la página 81 del libro, Y 113 del PDF. del PDF 113, los ejercicios 5 al 8, ahí los estoy poniendo en pantalla. Encontrar el dominio y el rango de una función y escribir la notación en forma de, escribir la respuesta en forma de intervalo. ¿Sí? Así que a trabajar un ratito en esos 4 ejercicios. Ahora sí toca la musiquita. Geo para B con J, Geo para B y G. 5 lo puedo representar así, en GP. Sí. Sí. ¿No es x menos 1 el primer punto? Creo que era 2 sobre. Creo que si no vi mal. Si no vi mal era 2. O sea, SFX. Bueno, si es sobre... ese sí, está perfecto. Sí. Está perfecto. Muy bien, Namo.
Dice que porque vos te muteaste no se escucha la música. Adrián. No, pero no sale acá la música. No sale la música. No sale la música por los parlantes. Dice que por YouTube ya. Dice Adrián que la música por YouTube sale. Silvina te voy a poner. Vos quedate a ver si BBB contesta. Vamos, así podemos avanzar. Tienen que poder identificar qué tipo de función es para que le den sentido a la respuesta. ¿Está bien? Sí, tiene una segunda en un caso. No, es una racional. La que es irracional es la 6. Las racionales son el posible de un polinomio. Esa es una irracional. Es una irracional, pero lo corrigió para bien. También así que hablaba de. Si no sé para dónde disparar, me puedo ayudar con un clasificador, que eso también me va a dar una pauta de cómo hacer el uso. Toda la respuesta de la ayuda. Chicos, ¿les digo lo de los asistentes? Vamos a hacerlo de la asistencia ahora. Ahí dice. Chicos, iniciamos
La asistencia, la clave es esa que ven ahí. ¿Sí? ¿La puedes escribir allá grande? 21 381 WF. Para los que están preguntando la página 81 del libro, punto 13 de PDF, si están en la página 20 y es la página 81, no lo van a encontrar porque es la página 20. Vayan a la página 81. ¿Quién dijo no? No permite poner. ¿Le ponemos con retraso? Sí, dice que aparece con retraso. No debería. Aunque digo, bueno, pero hacer pasar. Sí, porque yo me siento. A la profesora. Pongan lo que puedan poner porque a mí me deja poner presente. ¿Será por eso? ¿Vos decís? Dicen que porque sigue saturada la página. Es el random que les creo. O sea, si pudieron pillar el retraso entre las 8 y las 10 de la mañana, yo ahora veo si lo puedo. Ah, Si ya marcaron la asistencia, continúen trabajando, ¿está bien? A los que marquen a partir de ahora les debería aparecer. No, termina. Fíjate lo que dice ahí. Retraso con la presencia. Una función un poco más fea y Bueno, volvemos al ejercicio. Entonces vamos al ejercicio 5. La función que tenemos ahí, f de x, es la función 2 sobre 3x menos 1. 2 sobre 3x menos 1. Ese tipo de función tiene un nombre particular, ¿sí? Está en el video, está en la sección 1.2, que está en el catálogo de funciones básicas. La sección 1.2 es importante que
le den una mirada para ubicarse, porque nosotros durante la cursada nos vamos a ir moviendo por distintos tipos de funciones y no vamos a estar explicando siempre de qué se trata. Entonces es importante que cuando nosotros hablemos de una función racional, una irracional, una logarítmica, en la cabeza de ustedes haya una representación más o menos de para qué lado vamos. En el caso de la función que está en el ejercicio 5, ese es un ejemplo de una función racional. ¿Y por qué es racional? Porque tiene una fracción. ¿Porque tiene qué? Una fracción. Porque está escrita como una fracción, eso podría ser, ¿sí? Eso es como una entrada a la definición. Nahuel, ¿querías agregar algo? ¿No? Es una... Sí. ¿No tiene que cumplir una condición? Ahí vamos. Pero antes de esto, lo que quería aclarar es que es una función racional porque es el cociente de dos polinomios. Fíjense, en el denominador tienen un polinomio de grado 1, 3x menos 1, y en el numerador hay una constante, eso es un polinomio constante. Y acá, ¿me recordás tu nombre? Martina dice que tiene que tener una condición. ¿Cuál condición, Martina? Que q de x no debe ser igual a 0. Bien. Acá Martina está diciendo que q de x no tiene que ser igual a 0. Bueno, vamos a poner, ¿sí? No tiene que ser igual a 0. Entonces, a ver, vamos a la obra. Bueno, ahí se todos los reales menos un tercio. Bueno, yo voy a usar la denominación que usó Martina. Martina dice que q de x tiene que ser distinto de 0, porque ella está pensando, vos Martina decime si es más o menos tu idea, en una función racional que es cociente de dos polinomios, un polinomio p y un polinomio q. ¿Así? ¿Lo pienso, Martina? Bien. Esa es una función racional porque es cociente de dos polinomios y Martina está hablando específicamente del dominio. Para poder establecer el dominio de una función racional, lo que me tengo que asegurar es que el denominador de esa expresión sea un número distinto de 0. Eso es lo que está diciendo Martina. Esto que está acá, para que la función esté bien definida, tiene que ser un número distinto de 0. Entonces vamos al ejemplo que tenemos ahí. En el caso del ejercicio 5 de la sección review, tenemos que la función f es 2 sobre 3x menos 1. Entonces, para que esa función esté bien definida, recuerden que el conjunto dominio es el conjunto de todos los x para los que la función está bien definida, de todos los x a los que les podemos calcular la imagen. Una forma de responder eso es encontrar los x a los que no se les puede calcular la imagen. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la condición? Que 3x menos 1 sea distinto de 0. ¿Está bien? Ahora, esta la vamos a hacer en principio a mano, pero porque es muy sencilla. Ahora vamos a pasar a otra forma de mirarlo. Entonces tenemos 3x menos 1. Ahí. Ahí. 3x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Podemos plantearlo así o podríamos poner que es igual a 0, resolver la ecuación y después sacamos ese número. ¿Sí? Si yo le pongo igual a 0, ¿sí? ¿Para qué valor de x eso es igual a 0? Eso
Eso es una ecuación mínima, chiquitita, lineal. A ver. Para un tercio. Para x igual a un tercio, muy bien. Para x igual a un tercio. Para x igual a un tercio, fíjense que si yo reemplazo x por un tercio, esa expresión me da 0. Es decir, que si yo quiero que esto sea distinto de 0, el x tendrá que ser distinto de un tercio. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que no se entiende? A ver, acá me están haciendo con la cabeza que no. ¿Qué no se entiende? ¿Qué parte de lo que se explicó? ¿Cómo resolver la ecuación? ¿Lo entendieron? ¿Cómo encontrar el dominio de una función racional? ¿Lo entendieron? Bueno. Entonces, como piden expresar la respuesta en forma de intervalo, ¿cómo escribiríamos esto que está acá en forma de intervalo? ¿Cuál sería el dominio de la función? Menos infinito a menos un tercio y de tercio a más un ¿Podría representarse también como todos los reales menos un tercio? Sí, ahora te contesto, Fernando, creo que, ¿no? ¿Qué preguntó? Ahí te contesto. Tomo la respuesta del compañero que dijo de menos infinito a un tercio y de un tercio a más infinito. ¿Por qué estoy poniendo paréntesis donde dice un tercio? Porque justamente pusimos que x tiene que ser distinto de un tercio. Como no quiero que tome ese valor, entonces lo indico en forma de intervalo con un intervalo abierto o un paréntesis. ¿Qué pongo en el medio para vincular esos dos intervalos? Una U de unión. Y Fernando preguntaba si podría haber respondido el dominio de f como le tengo que sacar un numerito, si podría haber dicho que el dominio de la función son todos los números reales menos x igual a un tercio. Bueno, la respuesta, Fernando, es sí, podés indicarlo así, eso es correctísimo, pero el enunciado pide que esté escrita en forma de intervalo. Entonces, si en un enunciado, supongamos que están haciendo, no sé, un cuestionario en línea, les piden en forma de intervalo, tienen que ser muy cuidadosos a la hora de escribir. Pero si no te especifican nada, esta también sería una respuesta posible. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos ahora a ver otra forma. ¿Me confirman si se está viendo bien en BBB? Sí. ¿Sí? Ah, no, eso no. Está en la pantalla. Gracias. Pequeño detalle. Es que estoy ayudada. Gracias. Bueno, ahí tenemos sin volar, ¿sí? Vamos a buscar otra forma. Recién hicimos la cuenta a mano porque era una función muy elemental, la respuesta
salía en nada, en segundos, ¿sí? Si uno sabe lo que tiene que hacer. De todos modos, no importa si lo hacemos a mano con una aplicación, para poder responder un problema, siempre hay que tener en cuenta qué es lo que tiene que hacer, si no, no sirve de nada la aplicación. Bueno, estamos acá. Bueno, fíjense que acá en Simbolab, ¿sí? Yo estoy en la parte de funciones, le puedo pedir directamente que me responda cuál es el dominio de esta función, ¿sí? La podemos escribir o podemos tomar alguna que esté de referencia, por ahí me parece que va a ser más fácil escribirla que copiar una. Pero por ahí si uno no quiere tomarse el trabajo de escribir, pueden tomar cualquiera de los modelos. Entonces acá lo que le vamos a pedir es que nos dé el dominio de la función que estábamos trabajando. No, dos, ¿no? Sobre 3x menos 1, creo. Bueno, acá tenemos la función, ¿sí? Fíjense que en la solución responde Simbolab que el dominio de esta función son, fíjense cómo lo escribe, la solución, todos los x que son menores que un tercio o mayores que un tercio. Quiere decir, mayor o menor quiere decir todos los x que son distintos de un tercio. ¿Se ve la equivalencia con lo que hicimos recién? ¿Qué habíamos puesto nosotros? ¿Qué x cómo tenía que ser? Distinto de un tercio. Decir distinto es lo mismo que decir que sea mayor y menor. ¿Está bien? Es decir, que no toma el valor un tercio. No, hay que bajarla. No sé si ya tengo llave. La de la oficina afuera y esta es la de la oficina. ¿Dónde están las zapatillas? ¿Cuando la vi? Por ahí. Bien, ahí estamos. Bueno, les decía, la primera anotación, y acá volvemos un poco a lo que recién le comentaba Fernando acá en el aula presencial, acá Simbolab está dando la respuesta de dos formas diferentes. Una que dice solución, que está escrita ahí, está escrita en forma de inecuación. Esa es una forma de responder, distinta a la que preguntó Fernando, pero está escrita en forma de inecuación. Abajo les da la solución, pero con la notación de intervalo, que es lo que pide el ejercicio. ¿Y cómo escribimos eso? Fíjense, la parte de la inecuación, la desigualdad x menor que un tercio es equivalente al intervalo menos infinito un tercio. Y la desigualdad x mayor que un tercio es equivalente al intervalo un tercio más infinito. Bueno, acá Simbolab distingue entre el menos infinito y el infinito sin signo, que es un más infinito. ¿Está? De paso abajo, fíjense, tienen la definición de dominio, que es la que habíamos comentado al inicio de la clase. El dominio de una función es el conjunto de entradas o valores de los argumentos para los cuales la función es real y definida. ¿Sí? Traducido, son todos los x a los que se les puede calcular la imagen. En el caso del ejemplo para x igual a un tercio no podíamos calcular, por eso queda excluido del dominio. ¿Vamos hasta ahí? Después, si miran más abajo, aunque esto no lo pide, acá otra vez vuelve a escribir el dominio de la función en forma de desigualdad. Y si miran un poquito más abajo, acá tienen el gráfico de la función.
Bueno, esa función que está en color verde es el dibujo de la función racional y fíjense que acá, en x igual a 1/3, eso les quería mostrar, no es importante, pero bueno, les quería mostrar en x igual a 1/3. Ahí en x igual a 1/3, que no se quiere quedar quieto, teníamos una asíntota vertical. Algún día la vamos a ver cuando se quede quieta la pantalla. ¿Está bien? ¿Todas las funciones racionales tienen la misma forma? No, depende, no. ¿Vos te referís a la misma forma de esto así? Claro, sí. No, en ese caso porque tenemos, digamos, una constante sobre una función lineal. Si fuese una cúbica sobre un x cuadrado. ¿Vieron que? No, una cúbica sobre un x cuadrado. Acá preguntaron, para los que no escucharon la pregunta del BBB, si todas las funciones racionales van a tener un gráfico igual a este que vimos. La respuesta es no. Va a depender, creo que Mónica al principio, siguiendo acá la idea de una de las compañeras, escribió cualquier función racional como el cociente de dos polinomios. ¿Está bien? Este caso en particular que vimos es un número sobre un polinomio de grado 1. Prueben hacer el cociente y pongan dos polinomios distintos, con distintos grados. No sé, prueben poner en el numerador un polinomio de grado 2 y en el denominador un polinomio de grado 3. A ver qué es lo Ahí justo saqué de Symbolab un ejemplo. Es uno de grado 1, de grado 2 sobre uno de grado 1. Bien, ven que la forma cambia. Si pones... O si pones dos polinomios con el mismo grado, que te va a dar... Eso quería hacer, pero tu computadora es rara. Puede pasar, no pueden, acá no puedo, si vos podés. Puede pasar que en lugar de hacer directamente ir para arriba, bueno, y vayan las dos para abajo. Prueben graficar uno sobre x cuadrado. También. Agarren, si tienen el teléfono, GeoGebra, o en el mismo Symbolab, pongan uno sobre x cuadrado, a ver qué les da. Yo no sé mucho cómo. ¿En esta? Sí, ponerle uno sobre x cuadrado. Sí. Ay, no le gustó. Yo para ahorrarme el cuadrado. Ay, lo tenía arriba, mira. Sí. Acá. Oh, qué sensible. Ahí. Ahí está, sí. Este es el gráfico de 1 sobre x cuadrado. Por ejemplo. No todas tienen la misma forma, pero se parecen. Gracias. Bueno. Volvemos entonces, a ver, ya con esta idea, pasemos al ejercicio 6. La función g de x, raíz cuadrada... no, perdón. Sí, acá me está recordando Silvina que en BBB habían contestado el rango de la función, no era solo el dominio. Ya pusieron de menos infinito a 0, unión de 0 a menos. Bien, volvemos entonces al dibujo de la función. Para encontrar el rango de la función,
lo que nos están pidiendo es que contestemos cuáles valores de y son imagen de algún X, ¿sí? En BBB ya dieron la respuesta. Mientras voy modificando de nuevo la función, vayan pensando ya tenemos el dominio que era todos los reales menos un tercio. Piensen ahora con el dibujo, que ahora lo vuelvo a poner en pantalla, cuál sería el rango de la función. Se ve bien, ¿no? Lo estoy mostrando. Sí, sí. Sacar esto no puedo. Ah. Bueno, acá volví a poner la función. Fíjense que al lado del dominio también nos podemos responder el rango. El rango de una matriz. No, quiero que escriba el rango, pero de la función que a mí me interesaba. Otra vez pasé. Ahí lo corrijo. Bien, acá sin volar, cuando le pido que me escriba el rango de esta función de la que estamos trabajando, dice, y acá coincide la respuesta de Simbolab con la respuesta de que dio en BBB. ¿Quién la dio, Simina? Sofía. Bueno, Sofía y Simbolab dicen que el rango de esta función, fíjense la diferencia, ahora dice, la solución escrita en forma de desigualdad son todos los f de x, todos los y que son menores a 0, negativos, o todos los f de x que son mayores a 0. Eso está escrito en forma de desigualdad. De acuerdo a lo que pide el enunciado del libro, en forma de intervalo sería de menos infinito a 0, sin incluir al 0, eso en la notación de intervalo se indica con un paréntesis, unión de 0 a más infinito. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos al... Eso está escrito, digamos, en forma de intervalo. Pero si nosotros miramos en el dibujo de la función, ¿sí? Si nosotros miramos el dibujo de la función, fíjense, la gráfica en color verde es la gráfica de la función que estamos trabajando, y si yo hiciera pasar una recta horizontal por y igual a 0, es decir, por el eje X, fíjense que esa recta horizontal no va a cortar a la gráfica en ningún punto. Traducido, y igual a 0 no es imagen de ningún valor de X. ¿Se entiende la idea? Cuando ustedes quieran identificar, ¿hay alguien que dice todo el tiempo que no? ¿Se entiende la idea? No, y no. Que no entiende. Sí, pero ya lo pregunté. Solamente las enseñanzas que no. Hagan la pregunta, ¿qué es lo que no entienden? Para poder identificar en forma gráfica el rango de una función, esto ya lo hicieron con el profesor. Revisen las clases, por favor, porque estas ideas que yo estoy recuperando ahora son de clases anteriores. Entonces, si yo estoy muy perdido y no sé de qué está hablando el profesor, me vuelvo a las clases anteriores y me pongo a revisar qué es el rango de una función. Ya lo vieron con el profesor Gabriel. Para el rango de una función, si yo trazo rectas horizontales que pasen por algún y, justamente por eso son horizontales, si ese y no está en el rango de la función, no va a cortar a la gráfica en ningún punto. Esa es la idea. ¿Está bien? Esto es lo que estaba explicando recién acá, que si trazo una recta horizontal que pase por y igual a 0, o lo que es lo mismo, el eje X, no corta la gráfica de ninguna función. Eso lo pueden mirar ustedes mismos en la gráfica. Por ahí hay compañeros que también lo hicieron en GeoGebra, ¿sí? A la misma función. Pasa lo mismo, menos mal. Menos mal.
pueden usar ambos. Bueno, ahí tienen el dibujo de la función. Fíjense que efectivamente, acá, ojo con esto, porque acá pareciera que se pega la gráfica, ¿está? Pero no es así. Eso es una asíntota, así se llama. Eso es una asíntota horizontal, el eje X. ¿Está? Y igual a 0 no está en el conjunto imagen de la función. A la hora de elegir las aplicaciones, utilicen la que les resulte más cómoda. Si ustedes conocen otra más y la conocen bien, la manejan bien, úsenla, no hay problema. ¿Sí? Bueno, ahora sí pasamos al ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, la función g de x es la raíz cuadrada de 16 menos x a la cuarta. Bueno, unos minutos para mirar esa función y después, como siempre, hacemos la puesta en común entre BBB, YouTube y aula presencial. Esa está linda para mostrar. Licenciado. Sí, te dejamos el que dice la N de Nelson. Ah, bueno, pero yo... lleva. No, hay uno que está rompiendo. Sí. Yo no fui, pero se la rompieron. Sí, está bien. ¿Eh? No, me llevaron pero el de Nelson estaba, porque yo dije, no, ese no lo llevo porque es de Nelson. Le digo, Mari, ¿qué se conecta? Vamos bien ahora. Sí, voy a llegar al lector. No me registró el lápiz en BBB. O sea, no sé si no lo estoy apretando lo suficiente. Sí, pero igual el lápiz se mira para todos lados.
Para los que habían preguntado, cúbica sobre cuadrática, miren el gráfico. Ya, Fernando. La cúbica sobre una cuadrática. La respuesta era no. Y arriba aquí, a la quinta. El día que hicimos las pruebas de sonido yo tenía chequeado el audio. Es más, estuvimos escuchando perros. Eso sí los padres. De movida se pueden ayudar con los calificadores, y eso se puede dar una pausa. ¿Quién es información para trabajar? Yo pensaba que yo sabía de mi producto. Ya tienen pautas para trabajar, tienen los calificadores, tienen singulares. Ya está. En BBB ya está la respuesta, ¿eh? Sí, allá también la dieron mirando el GeoGebra. Simplemente analizando el GeoGebra. Sí, igual sin volar les da la respuesta directa. Ah, bueno, pero está bueno que no se pueda hacerlo de Sí, ahora vamos a ver por qué. ¿Qué dicen? Con la repregunta. Análisis si el dominio tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Bueno, a ver, volvemos a la función. En este caso, estamos resolviendo el ejercicio 6. Ahí. El ejercicio 6 de la sección review, que es la raíz cuadrada de 16 menos x a la cuarta. 16 menos x a la cuarta. Bueno, ¿qué tipo de función es esa? ¿Cuadrática? Dice por acá, Nahuel. Irracional. Es una función irracional. Video del profesor Soto. Tiene una raíz cuadrada, en este caso la raíz cuadrada de 16 menos x a la cuarta. Bueno, acá en BBB están haciendo algunas preguntas. Dice que es una raíz cuadrada. Pregunta Ana. ¿Está
bien? Y dice que tiene que ser, pregunta Ana, si el dominio tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, a ver, ¿el dominio es el que tiene que ser mayor o igual que 0? No, El dominio no la. menos x a la cuarta. Sobre la raíz. Lo que está dentro de la raíz, que acá Martín antes lo había llamado condición, la condición para que esa raíz cuadrada esté bien definida es que lo que está adentro de la raíz, el radicando, tenga que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué pasaría si ahí adentro tuviese un número negativo? No tendría solución. A ver qué. Supongamos que ahí adentro tengo, no sé, la raíz cuadrada de menos 4. Por acá dicen en el aula presencial, eso no tendría solución. La raíz cuadrada de menos 4. ¿Eso es cierto? Qué silencio. Pongan en la calculadora. En la calculadora sale error, ¿sí? Porque es cierto que ese número, en el campo de los números reales, no lo puedo resolver, ¿sí? Raíz cuadrada de menos 4, en el campo no es un número real, ¿sí? Es un número complejo. Entonces, Acá dice no tiene solución en R. claro, acá en MBB están apuntando Ana, correcto Ana. Ana dice, no tiene solución en R, ¿sí? En los complejos sí, pero en el resto no tiene solución y nosotros trabajamos con funciones reales. Entonces, la condición para que esto esté bien definido es que el número que está dentro de la raíz tenga que ser mayor o igual a 0. A diferencia del primer problema, esto también es una inecuación, yo no la voy a resolver a mano, no es complicada para nada, ¿sí? Pero la vamos a hacer directamente en simbolar. Lo que sí tenemos que tener claro de antemano es que es importante que se cumpla esa condición, que lo que está dentro de la raíz sea positivo. Vamos entonces. Volvemos a simbolar, pueden ir haciendo ustedes el trabajo previo, vayan poniendo la función. Vamos a decirle a simbolar que... Cuando lo escribimos, ¿se tiene que escribir con la raíz o ya una vez que... yo saqué la raíz. Hay que escribirla, acá pregunta, recuérdame tu nombre. Gonzalo, acá pregunta si cuando lo escribimos hay que escribirlo con la raíz, sí. Las funciones tienen que estar escritas tal como vos las ves en el libro para que la aplicación o el software pueda entender lo que le querés escribir. Sí, sí, sí. Bien, entonces es raíz cuadrada de 16 menos x elevado a la cuarta. Y le vamos a pedir que calcule el dominio de esa función. En este caso, dice, simbolar, que la solución, la primera que muestra está escrita en forma de desigualdad, la solución son todos los números x que están entre menos 2 y 2. ¿Sí? Fíjense, el menor o igual, lo que está indicando es que el x igual a menos 2 está incluido en el dominio y lo mismo ocurre con x igual a 2. Y como el problema pide escribir en notación de intervalo, para poder responder, nosotros nos vamos a quedar también con la segunda respuesta, que es el intervalo cerrado menos 2, 2. ¿Sí? Esos son los números que están en el dominio. Díganme un ejemplo de un número que no esté en el dominio. X igual a menos 3. Reemplacen en la función por x igual a menos 3 y me cuentan cuánto les da. X cuarta. Digo,
No, no era x cuadrado. O sea, quedaría 16 menos 3 al cuadrado. Menos 3 al Cuadrado. Ah, no, a la cuarta. Entonces, para el ejercicio 6, el dominio de la función g es el intervalo menos 2, 2, ¿sí? Y por ejemplo vamos a decir, el ejemplo que me dieron acá en el aula presencial, que x igual a menos 3 no pertenece al dominio de la función g. ¿Y qué pasa si yo pongo x igual a menos 3? Voy a tener que la imagen de menos 3, bueno, no le voy a poner imagen porque en realidad no la vamos a poder calcular. Para este caso tendríamos la raíz cuadrada de 16 menos 3 elevado a la cuarta. ¿Cuánto da este número que está acá adentro? 16 menos 81. Gracias. Menos 65, ¿ven? Esto es lo que les quería mostrar, que el dominio muestra para cuál es x, ustedes pueden calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Y para cuál es x no la pueden calcular. Ahí tomamos un ejemplo en el que no se puede calcular. ¿Estamos? Ainara en PVP dice que el rango es cerrado 0. Cierto. Vamos de nuevo al dibujo de la función. Ainara dice, está contestando el rango de la función. Dice que es el intervalo cerrado 0, 4. A ver. Bueno, podemos ayudarnos con el dibujo. Pareciera que sí, ¿no? Fíjense, ¿qué tengo que mirar en ese dibujo? ¿Cuál es el menor valor? Estamos hablando del rango ahora, ¿eh? ¿Cuál es el menor valor que toma el i? Que en este caso es 0. Fíjense que la gráfica queda por encima del eje x y de acuerdo a lo que muestra la gráfica, el mayor valor estaría en i igual a 4. Esto desde el dibujo. También habíamos visto, si quiero calcular el rango, que si le pedimos que calcule el rango de esa función, acá tenemos, bueno, quedó el dominio y fíjense, da mucha información, da mucha información si después quieren curiosear un poco. Acá está la respuesta de Ainara. La f de x varía entre 0 y 4. El f de x es el i. ¿Está bien? Fíjense las distintas formas de escribir la solución en forma de una ecuación. Mientras que en el dominio contestamos que la x varía entre menos 2 y 2, en el segundo renglón o en el segundo cuadro, donde hablamos del rango, contestamos que la f de x o el i varía entre 0 y 4. ¿Está? Bien. Si este problema lo hacemos en GeoGebra, bueno, ahí tenemos la gráfica de la función, ¿sí? Fíjense que lo que les quería mostrar, se está viendo bien, ¿no? Todo lo que muestro, sí. Fíjense la información que da
queda sin volar, tenemos el dominio, tenemos el rango, da los puntos de intersección con el eje X. Fíjense, ¿dónde intersecta la gráfica al eje X? ¿En qué puntos? Que acá lo está contando sin volar. La gráfica intersecta al eje X en qué puntos. Los tienen que leer nada más. En el punto 2, 0 y en el punto menos 2, 0. ¿Qué nombre tienen esos puntos donde la gráfica corta el eje X? Bien, muy bien. Raíces o ceros de la función. Y dice que intersecta al eje Y en el punto 0,4, eso es la ordenada del origen. ¿Sí? Dice que no tiene asíntotas. Bueno, da mucha información, mínimos, máximos, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Esto es toda la información que nos da Singular. Si ahora lo miramos en GeoGebra, ¿sí? Y le pedimos que haga una inspección de esta función. Sí. Ahí va. ¿Se ve más o menos? ¿Se ve? ¿Ven? Chicos, ¿ven bien? Ok. Bueno, acá estamos en GeoGebra y estamos haciendo una inspección de la función para obtener más o menos la misma información que nos dio Singular. Fíjense lo que pasa acá. Dice, bueno, que tiene un mínimo, que tiene un máximo, raíces sin raíces. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que la gráfica no tiene raíces? Bien, tiene dos raíces, me dicen acá. ¿Qué es lo que había dicho Singular? ¿Cuáles eran las raíces? X igual a menos 2 y X igual a 2 en forma del punto menos 2, 0, 2, 0. Y acá GeoGebra dice que no tiene raíces. Acá dice el X varía entre 0 y 0. Bueno, yo le voy a poner que varíe, que sea mayor o igual que menos 2, por ejemplo, y que sea menor o igual que 2. ¿Sí? Cambió la respuesta, bueno, ahí me está mostrando igual otra información. Pero más allá de eso, ¿cambió la respuesta? No. ¿Es cierto que no tiene raíces? ¿Se equivocó Singular? ¿Se equivocó Singular? A ver. Para X igual a menos 2, ¿cuánto me tenía que dar la imagen? 0, porque era una raíz. Y fíjense que GeoGebra, si yo le pongo que calcule la imagen de X igual a menos 2, me contesta efectivamente que X es igual a 0. O sea que acá digo, tenemos una limitación con el graficador, o al menos un aviso de una advertencia de que además de mirar lo que está respondiendo, yo tendré que entender y poner un poco de lo que yo conozco de la función. ¿Está? ¿Sí? ¿Querés hacer alguna aclaración? No, que tengan cuidado esto. Este error aparente puede pasar en un montón de funciones en las que pasan estas cosas que se corta como de golpe o que algo se acerca mucho, el gráfico se acerca mucho a algún lugar, suele tener problemas para dar las raíces y es porque GeoGebra no está pensando, bueno, estoy buscando una raíz, entonces cuando yo reemplazo un tal punto me debería dar tanto, no hace eso. Está usando métodos que aproximan las raíces. Entonces, cuando esas raíces están como
en el borde de algo, el álgebra dice, bueno, no está, no existe. De hecho, hay un comando, si vos lo podés poner acá, que se llama raíz. Sí. Para polinomios es directo. Ustedes ponen raíz, ponen el polinomio y les da las raíces del polinomio si es que las tienen. ¿Qué pones? Raíces. Pero esto no es un polinomio. No. Ah, ¿qué querés que ponga un polinomio? Que escribas raíz en la entrada. Necesitas la entrada. ¿Pista? Pero es que está corrido esto. Ay. Acá. Bueno, ahí en la barra de entrada, si desaparece, la puedo volver a hacer. Escribir raíz. Espera que deje de compartir el... Y no escribas raíz. No sé si llegan a leer ahí. Son varios los comandos de GeoGebra que calculan o encuentran raíz. El segundo dice raíz polinomio. O sea, si la función que yo tengo... si yo tengo un polinomio y quiero encontrar la raíz, directamente puedo escribir raíz y la fórmula del polinomio, o si ya lo tengo antes y se llama P, pongo raíz y ahí adentro, entre los paréntesis, pongo P. ¿Está bien? Ahora, el primero, exacto, dice, pone la función, el extremo inferior de un intervalo y el extremo superior de un intervalo. ¿Por qué? Porque va a aproximar la raíz, si es que existe, en un intervalo que yo le diga. Pero para esto yo ya tengo que saber que existe. Imagínense que yo le digo acá, bueno, buscar raíces entre -7 y -6. No hay nada, no hay ni gráfico. ¿Está bien? Entonces, para empezar, yo tengo que saber qué es lo que estoy buscando. Y ponerle entre -2 y 2. ¿Para esta F? Sí. Los que se van se pueden ir en silencio. No quiero. ¿Qué no quiere? No se vuelve a responder esto. ¿Entre -2 y 2? Sí. Poner entre -2 y 0. A mí me da de a una. Eso debe ser. Bueno, en un segundo les comparto mi gráfico. Ahí. Los que se retiran, por favor, en silencio. ¿Pones como presentadora? Sí. A ver, presten atención. Bueno, si querés repetirlo vos. Ahí el comando. Yo suelo molestar bastante a mi computadora y le pido un montón de decimales, entonces a veces me da más cosas que de costumbre. Si yo le pido la raíz de la función g, que es la que estábamos viendo, en el intervalo -2, 2, me dice que la raíz es -2.
que es el valor del punto A. ¿Está bien? El primero es el valor de la raíz. Pero todos sabemos, ya lo vimos, que hay dos raíces en ese intervalo que yo dije. ¿Qué hice? Bueno, ok, entonces achiqué el intervalo y le pedí que me dé la raíz entre 0 y 2. Y ahí me tiro la otra. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La computadora sabe hacer un montón de cosas. Symbolab sabe hacer un montón de cosas. Lo importante es que yo sepa qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy buscando. Si ustedes ven claramente que hay dos raíces y la computadora le está dando una cosa distinta, entonces sospechen. Pero lo importante es que yo sé lo que estoy buscando. ¿Está bien? Entonces, no se fíen y ya que tienen un montón de herramientas, digan, bueno, a ver, acá hay algo raro, me voy a simbolar. ¿Está bien? O acá hay algo raro. Hago la cuenta a mano. Tienen un montón de herramientas distintas, no les pueden dar todas diferentes. ¿Está bien? Siempre sospechen de estas cosas, pero tengan en cuenta que lo más importante es lo que ustedes piensan, no lo que da la computadora. ¿Ah? ¿Se pueden escribir menos 2 a 0 para la raíz de 0 a 2? Exactamente. Depende. Sí, es más, le podría decir entre menos 2.5 y menos 1, encerrarla ahí, pero la puedo encerrar porque yo ya sé dónde está. Capaz no sé exactamente cuál es, pero estoy viendo que está ahí. Entonces le doy ese intervalo. ¿Bien? Gracias, sí. Después vuelvan a revisar el video porque, bueno, Sim se especializa en estas cuestiones, entonces, en molestar computadoras, entonces vuelvan a revisar esta parte del video. Terminamos con el último ejercicio. Terminamos con el último ejercicio y en este caso nos quedaba el logaritmo natural de x más 6. Gracias. Logaritmo natural de x más 6. Ven, acá ya tenía una escrita, así que vamos a achicar tiempo. ¿Sí? Rapidito. Para que el logaritmo esté bien definido, la expresión que afecta al logaritmo natural, que en este caso es x más 6, ¿cómo tiene que ser? Para que el logaritmo esté bien definido. ¿Le puedo poner cualquier valor a la x? Podría calcular el logaritmo natural de 0. Prueben en la calculadora. Pongan logaritmo natural de 0. ¿Pueden calcularlo? No, pone error. ¿Puedo calcular logaritmo de menos 20? ¿O logaritmo de menos 1? No, ¿qué pone la calculadora? Error. ¿Por qué? Porque para poder calcular el logaritmo nos tenemos que asegurar que el argumento, en este caso x más 6, sea un número más grande que 0. ¿Está bien? El x más 6 tiene que ser mayor que 0. O sea que el x tiene que ser más grande que ¿qué número? ¿Que 6 o que menos 6? Que menos 6. Y seguramente si ahora le ponemos a Symbolab que nos calcule el dominio, efectivamente nos dice que el x tiene que ser mayor que menos 6. Está en forma de intervalo, sería el intervalo abierto, menos 6 más infinito. Todos los números que sean más grandes que menos 6, nos vamos a poder calcular el logaritmo y si miran el dibujo de la función, tiene una asíntota vertical en x igual a menos 6. A complementar esto con el video del profesor, con lo que tengan en el libro, con la sección 1.2, que funciones básicas, porque justamente son las funciones elementales las que vamos a utilizar en toda la cursada. Nos vemos el viernes nosotros, mañana tienen ustedes clase con el profesor. Muchas gracias BBB, muchas gracias YouTube, muchas gracias Silvina, Adriel, Sin, ¿sí? Y acá terminamos la clase. Chao, chao.